No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie que no haya sido salvo y regenerado por obra del Espíritu Santo escapará ante este juicio para condenación eterna. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? Cuando Dios haya puesto su trono de luz, llamándote a su tribunal, y buscaréis en vano refugio en Jesús, qué espanto y terror sentirás. El verano acabó, la siega pasó, y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Dice así la Escritura. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra, también ver las maravillosas promesas que tienes para con nosotros, los que somos tus hijos, y también para aquellos que te han despreciado, las consecuencias por tomar esa decisión. Rogamos que tú nos dirijas en este servicio y en todo lugar donde se predica la sana doctrina. Por Jesucristo lo imploramos. Amén. El juicio del gran trono blanco. Para introducirnos a este tema, debemos señalar que anteceden a este juicio el juicio de obras de los creyentes, también llamado en la Escritura como el tribunal de Cristo, el cual se va a producir inmediatamente después del arrebatamiento o traslado de la iglesia, de acuerdo a Romanos 14:10, 1 Corintios 3, del 12 al 15 y 2 Corintios 5:10. Seguidamente tenemos otro juicio descrito en Mateo 25, del 1 al 30, que es el juicio de Israel, previo al juicio de las naciones que se va a producir en la segunda venida gloriosa de nuestro Señor, donde todo ojo le verá. Seguidamente continúa el juicio de las naciones, que es descrito en el mismo capítulo 25 de Mateo, pero en esta oportunidad de los versículos 31 al 46. Luego sigue el juicio de los ángeles caídos, el cual se efectuará después del milenio, basado en 2 de Pedro 2:4, Judas 6 y Apocalipsis 20, del 7 al 10. Y el último de los juicios, el que está revelado en las Sagradas Escrituras, es el juicio del gran trono blanco. Y podemos preguntarnos, ¿quiénes participarán de este juicio? ¿Cuándo se realizará y dónde se realizará? Veamos en primer lugar
el último juicio de las Sagradas Escrituras, llamado el juicio del gran trono blanco. Como clímax de la historia humana, al final del reino milenial, las Sagradas Escrituras registran este juicio. Un juicio para los incrédulos de todas las épocas en donde el ser humano ha vivido. Un juicio exclusivamente para condenación y por el contexto reservado solo para los impíos, como lo llama la Biblia. Es decir, todos aquellos que rechazaron el perdón, resistieron al Espíritu Santo y rechazaron el sacrificio perfecto que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario por la humanidad perdida, despreciando el regalo de Dios y teniendo por inmunda la preciosa sangre que derramó Jesús por cada uno. La Escritura dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado en lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno, significa Hades, dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno, Hades, y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. El hombre sin Cristo normalmente piensa que saldrá bien librado de todas sus maldades e iniquidades, puesto que Dios es amor, va a perdonar en definitiva a todos los hombres, pero se equivocan. Jamás estas personas se han detenido a pensar que algún día serán traídas a juicio todas sus obras malas, todas, y peor aún, que algún día no saldrán solamente a relucir, sino tendrán que pagar por todas sus malas acciones. El hombre revestido de este pensamiento que no tiene que darle cuenta a nadie, muchas veces da rienda suelta a satisfacer todos sus deseos carnales, mentales, emocionales, sin importar quién o quiénes resulten afectados por sus desvaríos. Pero la palabra de Dios sale al paso y confronta esta errónea manera de pensar. Principio bíblico, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre que siembra maldad mientras vive en este mundo, algún día, en este juicio, recogerá el fruto de lo que ha sembrado, y ese fruto será castigo eterno. Este es el antecedente descrito en Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado en lugar de él. Nuestras palabras no alcanzan para describir lo tremendamente horrendo de este acontecimiento y de este juicio. Si alguien puede imaginar lo que va a ocurrir, es una parte o una pequeña porción de lo que realmente sucederá en aquella instancia. El trono nos habla de autoridad para juzgar. El color blanco nos habla de la inmaculada justicia y santidad de aquel que ocupará el trono, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 26 y 27, Juan escribió: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Aquel, de acuerdo a las Escrituras, que siendo rico se hizo pobre, aquel que se dio a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aquel que se despojó de su gloria para venir a este mundo y nacer como un bebé, morir como un criminal, resucitar al tercer día y ser exaltado a la gloria, a la diestra de Dios Padre, estará sentado en ese trono sublime,
y blanco. Ante él, como dice la Biblia, huirán en asombro y humillación el cielo que Dios una vez hizo y la tierra, y ningún lugar se hallará para ellos. Consideremos en segundo lugar la destrucción de los cielos y la tierra. Antes del juicio del gran trono blanco se declara en Apocalipsis 20:11, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado en lugar de ellos. Cumplida la carrera de la historia humana, se destruye la antigua creación, como se expresa en Apocalipsis 21:1. El primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. También el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, declara este acontecimiento y describe la dramática destrucción con estas palabras. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 10. En el versículo siguiente se declara, todas estas cosas han de ser deshechas. Versículo 11. Y en el versículo 12, estos conceptos se combinan cuando dice, los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Debido a la destrucción de la tierra y el cielo actuales, parece ser que el juicio del gran trono blanco se realizará en el espacio, porque no puede ser en el cielo, ni tampoco puede ser en el lago de fuego y azufre, donde irán los impíos condenados. En tercer lugar, consideremos la resurrección de los impíos muertos. ¿Recuerdan el programa de resurrecciones? Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, es decir, la iglesia, nosotros, los mártires de la tribulación. Según Apocalipsis 20:12, Juan, en esta visión, vio los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y Apocalipsis 20:13 agrega, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es la palabra griega para infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, nadie se va a escapar de este juicio, no importa dónde haya quedado su cuerpo físico. Todos los impíos muertos aquí han sido resucitados de todas las épocas de la raza humana y están de pie individualmente delante de Dios para ser juzgados. Trate de imaginar esa impresión. De Juan 5:27 se desprende que el juez será el Señor Jesucristo mismo, porque se afirma que el Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ante Jesucristo, santo, justo, se presentará todo impío pecador, no regenerado. No habrá privilegios de razón o posición social, de condición de raza, de estatus económico, de grado de erudición. La Biblia dice grandes y pequeños, conocidos y desconocidos, populares e impopulares. El denominador común de todos aquellos presentes ante este juicio será haber rechazado el perdón y sacrificio perfecto y eterno de Jesucristo efectuado en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre preciosa. Cada impío pecador individualmente estará plenamente consciente delante de él, donde Dios, en este caso Jesucristo, le va a mostrar en estos libros sus obras realizadas y no tendrá excusa ante esta descripción. No importará en este juicio si la persona es siervo o libre, si es rico o pobre, letrado o ignorante, profesional u obrero, famoso o no famoso, bueno o malo desde el punto de vista humano, moral o inmoral. Cada impío de todas las épocas de la humanidad resucitará para ser condenado y Dios le otorgará un cuerpo de oscuridad de acuerdo al grado de castigo que le señale, porque sí habrá grados de castigo. En cuarto lugar, consideremos la idea principal, se abre el libro de las obras humanas. Todo lo que el hombre o los jueces humanos no puede registrar, porque nuestra mente es muy falible, a los ojos de Dios no escapa absolutamente nada. Apocalipsis 20:12 declara, los libros, plural, fueron abiertos, singular, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El versículo siguiente repite este hecho condenador, según sus obras. Aquí se expresa el resultado del rechazo de la gracia en términos absolutos. No hay perdón aparte de Cristo. Y los que rechazan la gracia inevitablemente deben ser juzgados por sus pecados. Cada obra oculta a los ojos del hombre será descubierta ante los ojos que todo lo ve, todo lo escudriña y nada escapa a su profunda mirada. Presidentes y ministros de Estado que sumidos en la corrupción, mentira y avaricia no desempeñaron con temor y responsabilidad sus funciones designadas por Dios, porque Él pone reyes y quita reyes, que por causa de sus malos pensamientos, malas acciones, malas decisiones y omisiones permitieron políticas públicas que favorecieron el aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia, el hambre, atropellos, usurpación de la propiedad privada, muertes, familias destruidas, suicidios por falta de trabajo y oportunidades, que coartaron la libertad de predicar el evangelio y permitieron que siervos y siervas de todas las épocas fuesen encarcelados injustamente, estarán un día presentes al Señor con espanto y crujir de dientes. Y este versículo me conmueve del Salmo 133 que dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ideólogos, pensadores, filósofos, que con sus posturas, con sus pensamientos y escritos alejaron al hombre de Dios, les inculcaron que después de la muerte no hay vida, que hay que vivir el presente de una manera desenfrenada, que atacaron la familia, la vida y la libertad, un día estarán de pie frente a Jesucristo, quien les mostrará sus abominables obras, y sin duda habrá mayor castigo, pues condujeron al infierno no a cientos ni a miles, sino a millones, al extravío y a la condenación eterna. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? También estarán allí los jueces, abogados y fiscales impíos, a quienes se les confió que ejercieran justicia y derecho a todos por igual, pero que por la ganancia deshonesta o cohecho protegieron al acaudalado, al ladrón, al estafador, al magnate y dejaron al desvalido, al huérfano, a la viuda, al pobre. ¡Ay de ellos! Pues tendrán que enfrentar a Dios juez justo, fuego consumidor que todo lo ve y nada escapa a su mirada. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empresarios y multimillonarios que guardaron el jornal que les correspondía a sus trabajadores para enriquecerse aún más, que les privaron de sus cotizaciones para su vejez y de su salud tan valiosa, que despidieron sin causa a quienes les sirvieron por años. Jesús sacará a relucir sus nefastas obras y les dará su justo pago y condenación. Aquellos perversos hombres que abusaron de niños, mujeres, que promovieron el tráfico de vidas y órganos humanos tras la fachada de una institución de beneficencia, hospitales, centro para la familia, se enfrentarán a un Dios airado, fuego consumidor que juzgará con justicia y verdad. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ay de aquellos hombres y mujeres que en su desenfreno sexual dejaron hijos esparcidos por todos lados, con muchas mujeres, desprovistos de alimento, amor, cariño, orientación, educación, consuelo. Ay de aquellos, Dios los tiene registrados. Todo el peso de la justicia perfecta de Dios recaerá sobre ellos. Crujir de dientes y espanto les espera y un castigo por toda la eternidad. Que ningún ser humano sin Cristo se atreva siquiera a pensar que si el hombre pasó tales acciones por alto o desvió su mirada por intereses ignorando el hecho, la maldad o abominación, Dios frente a ello hará lo mismo.
No se equivoque. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie que no haya sido salvo y regenerado por obra del Espíritu Santo escapará ante este juicio para condenación eterna. Este juicio final, el juicio del gran trono blanco, se realizará en el contexto de un tribunal celestial, donde el juez de toda la tierra y del universo tomará en cuenta todo lo que la persona ha hecho, y al final de ese juicio habrá un veredicto. Y el veredicto será el de culpable y el castigo eterno y por grados. Este juicio será administrado por un juez que es perfectamente justo, perfectamente recto, perfectamente ecuánime, perfectamente santo. Este juicio será hecho en conformidad a la justicia. No habrá nada arbitrario, no habrá nada injusto, no habrá nada indebido al respecto. Debe temer y tener espanto todo hombre sin Cristo hoy, al presentarse ante el juez de toda la tierra y todo el universo. Allá veremos que la justicia de Cristo es excelsa y sublime. No hay comparación con la justicia de los hombres. Y esto nos lleva a una quinta idea principal, el llamado urgente a la salvación. Si una persona ha cometido al menos un pecado contra la santidad de Dios, lo más urgente el día de hoy es arrepentirse y tener a Cristo como amigo y no como enemigo, como Salvador y Señor de su vida. Dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Juan 3:18 declara, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese los verbos en presente. Cree, no cree, es. Ese es el estado actual de una persona sin Cristo. Juan 3:36, nuevamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Hebreo 9:27 declara, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Hebreo 10:31 nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 11:29 señala, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Malaquías 3:2 nos dice, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 133. Salmo 76:7 nos declara, tú, terrible eres tú, ¿y quién parará delante de ti encomenzando tu ira? Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Una persona que ahora, en este momento presente, no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no tiene esperanza. Y en este momento presente, si muere sin Cristo, tendrá que enfrentar este juicio terrible para condenación. Las Escrituras dejan claro que este juicio se llevará a efecto de acuerdo a la revelación que tengamos. Nadie podrá presentar excusa ante Dios diciendo, por ejemplo, oh, no recibí la luz de la revelación del Evangelio. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación, Romano 1 y Salmo 19:1, declararán como testigos frente a ese hombre que se quiere excusar. Y también la ley que Dios ha puesto, según Romanos, en cada uno de los hombres, que es la conciencia. El juicio al que estará expuesto todo hombre sin Cristo es el juicio del gran trono blanco, el cual es inalterable. En él no hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay purgatorio donde puedan saldar sus deudas y luego ir al cielo, ni otra posibilidad de salvación. La Biblia es clara. Más está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Hebreos 9:27. El hombre será castigado indefinidamente para siempre.
Aquellas personas desearán ser aniquiladas, una doctrina herética que enseñan los testigos de Jehová, entre otras sectas, que sufrir día y noche por el castigo activo que Dios aplica. Será un castigo real. Dios no va a aniquilar a las personas, sino eternamente van a sufrir por sus pecados. Una de las doctrinas más aterradoras es la doctrina del infierno, y es un lugar real, no es ficticio. Es un lugar donde Dios preparó justamente para que fueran los ángeles caídos, el propio Satanás. Pero aquellos hombres que rechazan a Cristo voluntariamente también irán a este lugar, el infierno eterno, que es el lago de fuego y azufre. La mente humana conserva en el consciente o subconsciente todo pensamiento a lo largo de la vida. Ninguna cosa estará oculta ante el juez de toda la tierra, que con su mirada todo lo escudriña. Las apariencias que se pueden presentar en un juicio humano, las falsedades, las hipocresías, las justificaciones, las excusas, los engaños, serán todos descubiertos ante Jesucristo. No habrá explicaciones, sobornos, excusas ante el juez de toda la tierra y el universo. Toda boca será cerrada ante las evidencias presentadas. Allí será el verdadero lloro y crujir de dientes, que en un lenguaje, para que podamos entender, lo expresan los evangelistas. No habrá rebaja de pena y de castigo, ni nuevas oportunidades. ¿Qué debe hacer una persona sin Cristo en el presente para no enfrentar este juicio? Es lo que nos lleva a la conclusión final. Segunda a los Corintios 6:2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud, es decir, de salvación. Hoy es el día de salvación para aquella persona impía que no tiene a Cristo en su corazón. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay purgatorio donde puedan saldar sus deudas y luego ir al cielo, ni otra posibilidad de salvación, pues está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Dios tenga misericordia, esa misericordia renovada día a día por aquellos cercanos nuestros que, teniendo conocimiento de esta verdad bíblica, se resisten al Espíritu Santo, se resisten a creer, se resisten al perdón. Dios realmente tenga misericordia de ellos. Y aquellos que, estando a un paso de ser salvos, no lo han hecho, también Dios tenga misericordia de ellos. Y para nosotros, que no enfrentaremos este juicio, demos la gloria, el honor y la retribución a nuestro Señor Jesucristo, quien murió y pagó por nosotros, o si no estaríamos en las mismas condiciones de estas personas. Dios nos ayude para que seamos fieles y podamos proclamar esta verdad eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos la gloria y la alabanza a tu santo y glorioso nombre, por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a saldar esta deuda eterna, quien con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario limpió nuestros muchos abominables y miserables pecados para darnos eterna salvación. Gracias porque nos has permitido conocerle. Gracias también porque nos permites edificarnos a través de los medios de gracia. Y gracias por las promesas que tú tienes de que un día este mismo Jesucristo, quien nos salvó, vendrá por nosotros, que formamos parte de la iglesia al cual serviremos por la eternidad. Ayúdanos en este propósito y extiende nuevamente la misericordia por aquellos que aún no son salvos. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran
En espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.